que me escribieron todos. Muchas gracias. Don Richard. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo te fue con la celebración del cumpleaños? Muy agitado, muy agitado. Bueno, mis queridos amigos, comenzamos la grabación 601. Le paso el micrófono a Javier y les pido a todos el favor que cierren sus micrófonos, salvo los que tengan que hablar. Bueno, pues buenas noches a todos. Una noche más, una madrugada más con vosotros. Vamos a leer el documento 174, que es el que nos toca hoy. Solamente recordaros que lo va a presentar el grupo 1 Caminando, que hay una pequeña excepción hoy con respecto a las pasadas, y es que, como bien sabéis, este grupo está formado por Marta, por Lauzuz y por Ángela. Y también está en el grupo, está también Jorge Roa. Pero Jorge Roa está últimamente demasiado ocupado con el tema del trabajo y para evitar que no se suicide, pues le hemos dejado que descanse. Entonces ha sustituido a Jorge Oswaldo, que es la persona que va a completar el cuarteto. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Le voy a pasar la palabra a Marta, que es la lideresa, es la que va a llevar un poco el grupo. Le ha tocado a ella la dirección esta vez. Sabéis que es rotatoria. Y sin nada más, Marta, lo dejo en tus manos. Bueno, jefe 2, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Es un gusto estar con todos ustedes acá. Como dice Javier, hoy tenemos un nuevo integrante en el grupo con el cual trabajamos muy bien esta semana, eso es Valdito. Le agradecemos muchísimo sus aportes. Como ustedes saben, él tiene mucho conocimiento, mucho más que yo, entonces nos enseñó muchísimo. Este documento es maravilloso porque realmente el propósito es que nos genere conciencia a todos. Los invitamos a hacer esta reunión interactiva. Por favor, les agradecemos muchísimo su participación porque la idea es generar conciencia realmente de lo que dice el documento, que es el gran mandamiento, que es el perdón divino y todo lo que nos habla nuestro maestro. Entonces, pues vamos a estar gustosos de recibir sus participaciones y en ese orden de ideas, pues entonces empezamos. Voy a hacer yo la oración, entonces empecemos. Entonces, amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos muchísimas gracias el día de hoy por permitirnos, Señor, reunirnos, aprender más de ti, Señor, en este momento. Gracias por todos nuestros hermanos que están hoy acompañándonos aquí, que pudieron reunirse, Señor, a aprender más de ti. Te damos muchas gracias por todas las personas que van a ver este documento, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos amplíes el discernimiento, que nos des el conocimiento, Señor bendito, que a través de tu Espíritu de la verdad, Señor, podamos aprender más, llegar al objetivo que es, Señor, hacer tu voluntad, conocer más de ti, avanzar en este camino de progreso eterno. Te oramos por todas las personas que vienen en camino, Señor, a conectarse. Te oramos que todos, Señor, estemos bien, que podamos recibir tu mensaje, que podamos ponerlo en práctica y ser esos elementos útiles, Señor, que tú necesitas para tu obra. Te damos gracias, Señor. Creemos que Jesús está con nosotros porque tú has dicho que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos y creemos en eso, Señor. Entonces te damos la bienvenida, te agradecemos, Padre, por toda tu infinita bondad para con nosotros y dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. 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 Gracias, Martica. Bueno, entonces comenzamos. Yo voy a compartir el documento y va a empezar Osvaldo. Entonces, permítame. Compartir. Ustedes me dicen cuando lo vean. ¿Lo ven? Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Pues vamos a empezar. Entonces empieza Osvaldo. Documento 174.
Martes por la mañana en el templo. A eso de las 7 de este martes por la mañana, Jesús se reunió con los apóstoles, el cuerpo de mujeres y unas 2 docenas de otros discípulos prominentes en la casa de Simón. En esta reunión se despidió de Lázaro, dándole esa instrucción que le llevó tan pronto después a huir a Filadelfia en Perea, donde más tarde se relacionó con el movimiento misionero que tenía su central en esa ciudad. Jesús también se despidió del anciano Simón y dio sus consejos de despedida al cuerpo de mujeres, puesto que no volvió a dirigirse a ellas formalmente. Subes, Martica. Aquí vemos una representación pictórica que es muy diciente porque precisamente nuestro padre Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, reunió a sus apóstoles alrededor para prácticamente despedirse. Entonces, pues aquí está con todos ellos. Es una alusión precisamente a esto. Esta mañana saludó a cada uno de los 12 con un saludo personal. A Andrés le dijo: no te desanimes por los acontecimientos inminentes, controla firmemente a tus hermanos y cuida de que no te vean deprimido. A Pedro le dijo: no deposites tu confianza en el brazo ni en el acero, establécete sobre los cimientos espirituales de las rocas eternas. A Santiago le dijo: no titubees por las apariencias exteriores, permanece fiel en tu fe y pronto conocerás la realidad de aquello en lo que crees. A Juan le dijo: sé tierno, ama aún a tus enemigos, sé tolerante y recuerda que yo te he confiado muchas cosas. A Natanael le dijo: no juzgues por las apariencias, permanece firme en tu fe, aun cuando todo parezca esfumarse. Sé fiel a tu misión de embajador del reino. A Felipe le dijo: no te dejes conmover por los acontecimientos inminentes, permanece inmutable aun cuando no puedas ver el camino. Sé leal a tu juramento de consagración. A Mateo le dijo: no olvides la misericordia que te recibió en el reino, que ningún hombre te quite tu recompensa eterna. Así como has resistido las inclinaciones de la naturaleza mortal, disponte a ser constante. A Tomás le dijo: aunque sea muy difícil, ahora debes caminar por lo que crees y no por lo que ves. No tengas dudas de mi habilidad para completar la obra que he comenzado, hasta que finalmente veré a todos mis fieles trabajadores en el reino más allá. A los gemelos Alfeo les dijo: no permitáis que las cosas que no podéis comprender os sobrecojan. Sed fieles al afecto de vuestro corazón y no coloquéis vuestra confianza ni en grandes hombres ni en la actitud cambiante de la gente. Aliaos con vuestros hermanos. A Simón el celote le dijo: Simón, puedes estar sobrecogido por la desilusión, pero tu espíritu se elevará por sobre todas las cosas que te puedan suceder. Lo que no pudiste aprender de mí, mi espíritu te lo enseñará. Persigue las realidades verdaderas del espíritu y deja de ser atraído por las sombras irreales y materiales. Y a Judas Iscariote le dijo: Judas, te he amado y he orado para que tú amaras a tus hermanos. No te canses de hacer el bien y quiero advertirte que te cuides de los senderos resbalosos de las lisonjas y de los dardos envenenados del ridículo. Cuando hubo concluido estas salutaciones, partió hacia Jerusalén con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, mientras los demás apóstoles establecían el campamento en Getsemaní, a donde irían esa noche y donde trasladaron su sede central por el resto de la vida en la carne del Maestro. Aproximadamente a mitad del camino, bajando el monte de los olivos, Jesús pausó y conversó más de una hora con los 4 apóstoles.
Bueno, aquí en este numeral 0, yo tuve la curiosidad de buscar el documento 139, los 12 apóstoles, y encontré algo que me llamó un poco la atención, o tal vez mucho, y es que cuando se escogieron los 12 apóstoles, cada uno tenía unas características específicas psicológicas, unas características también emocionales, unas características familiares, etcétera. Y he podido entender de alguna manera que en este documento 174, Jesús, cuando se refiere a cada uno de ellos, se basa precisamente en eso. Vamos a leer los 3 primeros y dejamos los demás para los que quieran profundizar en esta idea y mirar cómo lo que dijo Jesús a cada uno de ellos corresponde perfectamente a sus diferencias individuales y a sus aspectos personales y psicológicos. Por ejemplo, 1, Andrés, documento 139 primero, fue presidente del cuerpo apostólico del reino. Provenía de excelente linaje y era el más capaz de los 12. Estaba a la altura de sus asociados en casi todas las capacidades imaginables, excepción hecha de la oratoria. Andrés era un buen organizador, pero un administrador aún mejor. Y mire lo que le dijo Jesús. Le dijo, no te desanimes por los acontecimientos inminentes. Controla firmemente a tus hermanos y cuida de que no te vean deprimido. En este caso, pienso que tiene que ver mucho con su liderazgo. A Simón Pedro, al dar Jesús a Simón el nombre de Pedro, lo hizo con una sonrisa. Era una especie de apodo. Simón era bien conocido entre sus amigos por su temperamento errático e impulsivo. Es verdad que más tarde le dio Jesús una importancia nueva y significativa a ese apodo originalmente otorgado a la ligera. Y mire lo que le dice Jesús al despedirse a Pedro. No deposites tu confianza en el brazo ni en el acero. Vean lo que aquí nos recuerdan que era errático e impulsivo. Establécete sobre los cimientos espirituales de las rocas eternas. Aquí encuentro yo un símil en todo lo que se ha trabajado en las religiones evolucionarias cuando se le dijo a Pedro que sobre esta roca construiré mi iglesia, y eso nunca se dijo. Lo que se dijo es precisamente lo que dice acá: establécete sobre los cimientos espirituales de las rocas eternas. Y leamos el tercero y dejamos el resto para que ustedes lo analicen. 3, Santiago. Este apóstol hábil era una contradicción de temperamentos. Parecía poseer realmente 2 naturalezas, ambas activadas por sentimientos fuertes. Y Jesús le dice al despedirse de él, no titubees por las apariencias exteriores, permanece fiel en tu fe y pronto conocerás la realidad de aquello en lo que crees. Bueno, eso era lo que quería comentar brevemente. Y sube otro poquito, Martica. Aquí en la parte final de este numeral 0 inicial, cabe entonces llegar a hacer una pregunta o 2 preguntas más bien para reflexionar. Y más adelante, si ustedes quieren participar en la reflexión que nos genere estas 2 preguntas, pues bienvenidos. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que lo que Jesús les dijo a los apóstoles ha trascendido el tiempo y ha trascendido la distancia. Y en este momento nosotros podemos utilizar todas esas enseñanzas para nosotros. ¿Cómo las podemos aplicar? Todo lo que Jesús les dijo de despedida a cada uno de los apóstoles
tenemos que analizar cómo nos afecta a nosotros, pero positivamente. ¿Qué nos enseña para la vida, para ser mejores seres humanos, mejores urantianos y para ayudar a nuestros hermanos? Las preguntas para reflexionar entonces son estas. ¿Cómo nos sentimos nosotros respecto a las indicaciones que Jesús da a cada uno de sus discípulos? La primera. ¿Y qué nos pide Jesús a cada uno de nosotros en la actualidad? O sea, hoy, aquí y ahora. Ahí les dejo esto para que lo pensemos. Gracias. Entonces vamos a seguir. Si hay alguna pregunta o algún aporte de este numeral, entonces ya enseguida les damos la palabra para que nos lo compartan. Entonces, sigue el número 1, sigue la USUD. Bueno, buenas tardes o buenas noches, como sea la situación. Me tocó esta parte que es muy sensible para todos nosotros y es muy complejo y donde tenemos que aprender mucho, mucho y llevar un proceso para poder desarrollar este tema que voy a empezar. El perdón divino. Colocamos esta lámina que fue uno de los actos que nuestro Padre y hermano Jesucristo hizo en esta tierra, que fue perdonar a esta mujer y que ante los ojos de los demás pues no estaba bien que perdonara, pero él sabía por qué lo hacía. Y tomamos Martica tomó esta lámina muy especial y muy específica para el tema. Y tomamos esta parte del libro de Urantia y lo voy a leer. Dice, no es necesario buscar el perdón, sino tan solo recibirlo en forma de conciencia del restablecimiento de las relaciones leales entre la criatura y su creador. Dice, ya durante varios días, Pedro y Santiago habían discutido de sus diferencias de opinión sobre las enseñanzas del Maestro relativas al perdón de los pecados. Ambos habían acordado plantear el asunto a Jesús y Pedro aprovechó esta ocasión como una oportunidad adecuada para obtener el consejo del Maestro. Por lo tanto, Simón Pedro interrumpió la conversación que trataba de las diferencias entre la alabanza y la adoración, preguntando, Maestro, Santiago y yo no nos ponemos de acuerdo sobre tus enseñanzas relativas al perdón de los pecados. Santiago sostiene que tú enseñas que el Padre nos perdona aún antes que nosotros le pidamos. Y yo pienso que el arrepentimiento y la confesión debe preceder al perdón. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué dices tú? Entonces yo tomé estas dos partecitas de esta parte del documento donde dice, Dios no tiene una actitud personal ante el pecado. El pecado no es una realidad espiritual. El amor de Dios salva a los pecadores y la ley de Dios destruye el pecado. Dios ama al pecador porque es una realidad de personalidad potencialmente eterna, mientras que hacia el pecado Dios no asume ninguna actitud personal. Entonces esta parte lo que nos está enseñando es que realmente el pecado no existe para Dios como tal. ¿Por qué? Porque no es una personalidad y no es una realidad espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él perdona a cada uno de nosotros cuando cometemos errores y pecados. Y esta parte es muy importante porque debemos realmente perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Y pedir perdón cuando nosotros cometemos el error.
Pero ¿cuántos de nosotros no cometemos un error y nos quedamos en esa parte y no seguimos adelante por esa carga que llevamos durante tiempos y años para podernos perdonar a nosotros mismos? ¿Y cómo será para nosotros perdonar a los que nos ofenden o a los que nos agreden? Entonces yo en esta parte me preguntaba ¿cuál es la forma para nosotros desarrollar esa cualidad, esa actitud, esa, digamos, don de poder perdonar? ¿Cómo podemos perdonar a alguien cuando nos mata a alguno de nuestros familiares? ¿Cómo perdonamos al que comete violaciones de toda clase, o al que asesina, o al que roba, al que le quita la comida, la seguridad y muchas cosas que son fundamentales para los demás? Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Empezando que si nosotros no perdonamos, no ganamos el perdón de Dios. Entonces, podemos seguir un poquito. Bueno, después de un corto silencio, Jesús miró significativamente a los cuatro y contestó: hermanos míos, erráis en vuestras opiniones porque no comprendéis la naturaleza de esas relaciones íntimas y amantes entre la criatura y el Creador, entre el hombre y Dios. Falláis en captar esa compasión comprensiva que el Padre sabio tiene para sus hijos, para su hijo inmaduro, que a veces yerra. Es en verdad discutible si los padres inteligentes y afectuosos jamás se vean en una situación de perdonar a un hijo normal y corriente. Las relaciones comprensivas asociadas con actitudes amantes efectivamente previene todas esas alienaciones que más tarde necesitan un reajuste mediante el arrepentimiento por parte del hijo y el perdón por parte del padre. Entonces, estamos hablando del perdón, el perdón hacia nosotros mismos y el perdón hacia los demás. Y en la Biblia hay una parte donde nos habla la parábola del perdón de las deudas. Esa es una realidad. Ustedes, la mayoría, se lo saben. Simplemente que así como pasa en esta situación, así nos va a pasar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, pues para nosotros no habrá perdón tampoco. Una parte de todo padre vive en el hijo. El padre disfruta de prioridad y superioridad de comprensión en todos los asuntos relacionados con la relación hijo y padre. El padre es capaz de ver la inmadurez del hijo a la luz de la madurez paterna más avanzada, la experiencia más madura del socio mayor. En el caso del Hijo terrenal y el Padre celestial, el Padre divino posee infinidad y divinidad de comprensión y capacidad para una compasión amante. El perdón divino es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios. En su conocimiento perfecto de todo lo que se relaciona con el juicio erróneo y la elección equivocada del Hijo. La justicia divina es tan eternamente ecuánime que infaliblemente comprende una compasión misericordiosa. Entonces, en esa parte yo tomé el libro para
llegar como más concreto, y dice, la posibilidad de un juicio erróneo, el mal, se convierte en pecado solo cuando la voluntad humana apoya conscientemente y adopta a sabiendas un juicio deliberadamente inmoral. Eso lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tenemos derecho a equivocarnos y a cometer un error. Pero cuando cometemos ese error, ya somos conscientes de lo que hicimos. ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando nosotros deliberadamente y por decisión propia cometemos el mismo error. Entonces ya no es un error, sino un pecado. Bueno, y hablando la parte de esta, del perdón para todos, para nosotros mismos y para los demás, hablamos en el grupo y decidimos que es muy bueno que cada uno de nosotros pueda ver una película que se llama La Cabaña. Es una película donde un padre se enfrenta hacia una situación donde su fe y su amor es probado y es llevado a una situación para poder él tener esa transformación en su corazón y en su ser para poder perdonar a ese hombre que le mató a su hija pequeña y poder perdonar. Él tuvo que hacer tuvo que tener un proceso, tuvo que comprender muchas cosas y eso es lo que nosotros necesitamos hacer y tenemos que aprender. Dice, cuando un hombre sabio comprende los impulsos interiores de sus semejantes, los amará. Y cuando amáis a vuestro hermano, ya le habéis perdonado. Esta capacidad de comprender la naturaleza humana y olvidar sus errores aparentes es deiforme. Si sois padres sabios, de esta manera amaréis y comprenderéis a vuestros hijos. Aún les perdonaréis cuando una falta de comprensión pasajera os pueda aparentemente haber separado. El hijo, siendo inmaduro y faltándole la comprensión más plena de la profundidad de la relación hijo-padre, debe frecuentemente experimentar una sensación de separación culpable de la aprobación plena del padre. Pero el verdadero padre no tiene nunca conciencia de una separación semejante. El pecado es una experiencia de la conciencia de la criatura, no es parte de la conciencia de Dios. Entonces, en esta parte lo que podemos ver y saber es que cuando uno de nosotros comete un error por la situación que se presente o cometamos un pecado, lo primero que sentimos y sabemos y pensamos es que el ajustador, el Espíritu Santo o nuestro Padre Celestial se aleja de nosotros. Y ahí nos dice que no es cierto. Él siempre va a estar. Somos nosotros los que sentimos esa separación. Entonces, es algo que es importante ahí. ¿Y por qué nuestro Padre o el Espíritu Santo como nosotros sepamos que esta parte de Dios se aleja? Eso es lo que sentimos nosotros, pero lo que tenemos que saber a conciencia es que Él no se aleja. Él nos da el perdón y debemos aceptarlo. Y algo muy importante que ocurre ahí es el amor. Entonces esta parte la colocamos, dice, el amor del Padre puede llegar a ser real para el hombre mortal solo al pasar a través de la personalidad del hombre, cuando a su vez dona ese amor a sus semejantes. Entonces, yo no puedo dar amor a nadie, ni tener perdón a nadie,
hasta que yo lo pueda sentir y hasta que yo lo pueda desarrollar. Y en ese momento yo lo puedo transmitir a otros. ¿Quieres subir, por favor? Vuestra incapacidad o falta de deseo de perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez, de vuestra incapacidad para alcanzar una compasión adulta, comprensión y amor. Sois rencorosos y vengativos en proporción directa a vuestra ignorancia de la naturaleza interior y de los deseos verdaderos de vuestros hijos y de vuestros semejantes. El amor es la manifestación exterior del impulso divino e interior de la vida. Está fundado en la comprensión, alimentado por el servicio altruista y perfeccionado en la sabiduría. Entonces, tomamos esta parte del libro que dice: cuando la deidad perdona los pecados, se produce la renovación de las relaciones leales. Después de tener el hombre conciencia durante cierto tiempo de la interrupción de dichas relaciones como conciencia de una rebelión consciente, no es necesario buscar el perdón, sino tan solo recibir en forma de conciencia el restablecimiento de las relaciones leales entre la criatura y su creador. Y todos los hijos leales de Dios son felices, aman el servicio y progresan constantemente en la ascensión del paraíso. Aquí coloqué la parte de la parábola que ya la explicamos, está ahí, la sabemos y tenemos que aplicarla. Entonces, y otra parte que colocamos es esto, es el circuito del amor, que es cuando nosotros recibimos, el amor viene de nuestro Padre celestial y llega al ser, y ese ser, si la recibe y la puede desarrollar, ese es transmitido a nuestro hermano, a nuestro semejante, a nuestros seres queridos o nuestra gente, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el gran circuito de amor viene del Padre, a través de los hijos a los hermanos, y de ahí al Supremo. El amor del Padre aparece en la personalidad mortal por ministerio del ajustador residente. Este hijo, que conoce a Dios, revela este amor a sus hermanos universales, y este afecto fraternal es la esencia del amor supremo. Dios es amor, por lo tanto, su actitud personal única hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos su vida, hacer salir el sol sobre los malos y los buenos, y hacer llover sobre los justos e injustos. Y aquí termino mi documento, y esta es una reflexión que yo hice y que la discutimos en el grupo para que nosotros podamos realmente analizar. Y no es, el perdón divino no es solamente un perdón, sino tiene muchas partes que influyen para que haya ese perdón. Y tiene que haber otros complementos para que pueda haber ese perdón. Entonces, mi reflexión es, reconocemos que la rectitud de la justicia divina es eterna en su origen y condición. No puede ser intervenida por nada ni nadie, excepto por el Padre mismo. Y yo estuve buscando y complementando, y doy gracias a Javier, al grupo y a este grupo que estamos aquí, porque he aprendido más, porque he comprendido más, porque mi mente se aclara más, porque yo, como muchos, poder desarrollar el perdón
es muy difícil porque influyen muchas cosas. Primeramente, es muy difícil perdonar porque nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra idea de las cosas, como la pensamos, como nos las enseñaron, el perdón es debilidad. Ese es el común. Entonces, generalmente no podemos perdonar porque no quiero ser débil, ¿verdad? Entonces, yo encontré esta parte que tiene que ver con el perdón divino. Dice que la justicia y la rectitud tienen que ver con el perdón divino. Y dice, Dios es recto, por lo tanto es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor. Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos. Las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro, ni favoritismos de personas, ni aceptación de ofrendas. Y la otra parte que encontré es el amor divino. Pero el amor de Dios es un afecto paterno, inteligente y previsor. El amor divino funciona en asociación unificada con la divina sabiduría y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación de amor divino para con los seres mortales es la dávida de los ajustadores de pensamiento. Pero nuestra mayor revelación del amor del Padre se ve en la vida de otorgamiento de su Hijo Micael, que vivió en la tierra el ideal de vida espiritual. Es el ajustador residente quien individualiza el amor de Dios para cada alma humana. Entonces, yo coloqué esta parte porque, en mi opinión, creo que para nosotros poder desarrollar y tener ese cambio, ¿cierto? Para poder perdonar a los demás, tiene que haber esto. Y pues dejo estas cosas con mi humilde conocimiento y mi humilde comprensión. Y espero que estas cosas les sirvan a los que me escuchan, a mí y a la gente en el futuro que pueda ver esta clase. Gracias, Lausu. Voy a dejar de compartir por si alguien tiene algún aporte, alguna opinión. ¿Qué opinan del perdón y de lo leído hasta ahora? Esther, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi comentario tiene que ver con el documento o el numeral que leyó Osvaldo. Bueno, yo me hacía la misma pregunta, ¿no? O sea, bueno, primero que todo, pues, la relación que hace, ¿no? Buenísima. La relación que hace Osvaldo ahí respecto a la personalidad y lo que el maestro comentaba a cada uno de los discípulos de acuerdo con la personalidad de ellos. Pero yo me preguntaba, yo cuando leí esta partecita, pues yo me preguntaba exactamente lo mismo que quedó ahí en la pregunta que planteaba Osvaldo. Y resulta que hacía yo el análisis de que muchas veces ni nosotros mismos no nos conocemos. O sea, podemos llegar a estas alturas de la vida sin saber realmente quiénes somos o cuáles son las características de nuestra personalidad, para saber cómo nos puede hablar o qué nos puede decir Jesús, o para saber cómo interpretar eso, ¿no? Entonces,
pensaba yo cuando leía esto y cuando escuchaba a Osvaldo ahorita, que confirmaba y ratificaba que muchas personas tal vez todavía no hayamos identificado realmente esas características nuestras para saber qué nos toca de todas esas municiones, como decía Osvaldo, hoy en día todavía son aplicables. Y que nos hable, ¿no? Que nos hable Jesús a través de todas estas enseñanzas, de acuerdo pues con esas características propias y bueno, yo podría decir personalmente pues que todo me aplica y que todo apunta hacia mí, pero realmente poder identificar puntualmente de acuerdo con mis características de personalidad, qué es lo que quiere decirme, pues esa es una tarea que yo creo que todos deberíamos emprender ese viaje hacia adentro y poder identificar, caramba, cómo nos está viendo Jesús, ¿sí? Así como identificó características de cada uno de sus discípulos, ¿qué características particulares encontraría en nosotros y cuál sería el mensaje directo para nosotros de acuerdo con esa característica? Gracias, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Esther. Claro que sí, esto nos pega a todos definitivamente y es como estudiarlo y saber el que nos está diciendo también a todos. Orlando y después Claudio, gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Orlando. Ok. Perfecto. Una de las cosas que es muy difícil para el ser humano es perdonar. Perdonar es una de las cimas, uno de los montes Everest que tenemos que superar, que tenemos que coronar. Perdonar no es fácil. Y hay tanta tela de donde cortar con el tema del perdón. El perdón debe ir acompañado de misericordia. Y la misericordia es una situación que usualmente en el corazón de las personas que han sido tocadas por el agresor o por el ofensor o por quien les ha lastimado, no es tenido en cuenta. Es muy difícil de asumir la misericordia y todavía más difícil perdonar. Pero tenemos que hacerlo. No existe otra manera, ¿verdad? Y es tan difícil. El documento 54 contiene toda la parte que habla del perdón, la misericordia, la justicia tardía de la que todo el mundo critica, que le permite al ofensor la oportunidad de volver, de arrepentirse, de corregir. Son tantas cosas, pero yo veo que estamos como cortos de tiempo, entonces el documento 54 nos puede ayudar. Yo simplemente digo y les digo, el perdón es muy complicado, es muy difícil, pero tenemos que ejercitarlo. Va a ser difícil, es una lucha de toda la vida. Hasta el último minuto de nuestra existencia vamos a tener que perdonar a alguien por algo, porque el mundo no es perfecto y los que nos rodean tampoco. Entonces siempre exhortar, hay que perdonar, el esfuerzo, el trabajo, el mecanismo del perdón, lo necesitamos para poder aliviar nuestras propias cargas. Gracias. Gracias, Orlando. Claudio, por favor. Bien, yo quería hablar sobre los dos temas. Por un lado, como dijo Esther, ¿no? de lo que tenía que ver en la elección de Jesús con cada uno de sus apóstoles, ¿no? Cuando leí ese documento, pensaba, no fue casualidad. O sea, Jesús amó a todos sus apóstoles, pero cada uno era diferente. Uno tenía un carácter impulsivo, el otro era muy inteligente, el otro no tanto, el otro era un celota, o sea, una persona que era un revolucionario con armas, el otro tenía quizás más amor, algunos tenían resentimientos. Sin embargo, Jesús los amó a todos y posiblemente los eligió para que el pueblo se viese quizás reflejado en cada uno de ellos, algunos por la característica de cada uno, ¿no? Y ahí venía también la respuesta a lo que decía Osvaldo,
sobre qué es lo que Jesús nos diría a cada uno de nosotros. Y bueno, por supuesto depende de cuál es nuestra personalidad. ¿Con quién nos vemos reflejados entre esos 12 apóstoles? Si somos impulsivos, si somos belicosos. Entonces ahí es donde más que nada seguramente cada uno sabe cuál es el saco que le queda, ¿no? Entonces, o sea, ahí podemos cada uno de nosotros tomar ese consejo que si bien es bueno para todos, o sea, hay que aprovechar el consejo que le dio a cada uno, pero a cada uno de nosotros quizás a alguno nos toca más. Y el otro caso, bueno, en el perdón. Yo me acordaba, no me pregunten por favor en qué documento estaba ni en qué lado, pero leí en el libro donde hablaba sobre cómo nos damos cuenta nosotros que vamos acercándonos al ajustador de pensamiento. Y la respuesta era en nuestro crecimiento en el amor, ¿sí? En cada uno de nosotros, lo cual también nos ayudaba mucho a aprender a perdonar. Y también, ¿no? O sea, hay casos muy difíciles. Hay casos donde, bueno, es una ofensa pequeña, uno no se da cuenta, pero hay cosas quizás que son muy graves, que nos indignan demasiado y se nos hace muy difícil perdonar. Y el único modo de hacerlo es lograr un amor al nivel de Jesús. Pero Jesús era prácticamente perfecto y nosotros difícilmente lleguemos a esa perfección en este mundo. Esa ascensión tardará seguramente mucho tiempo, pero bueno, hay que tratar de aprender y de llegar a ese valor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Vamos a seguir. Las preguntas las dejamos para el final, las que nos quedan pendientes, Adrianita, porque estamos cortos de tiempo. Ok. ¿Están viendo el documento? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, ya se ve. Bueno, 2. Las preguntas de los dirigentes judíos. El lunes por la noche se celebró un concilio entre el Sanedrín y unos 50 líderes adicionales, seleccionados entre los escribas, fariseos y saduceos. Fue consenso de esta reunión que sería peligroso arrestar a Jesús en público, debido al afecto con el que contaba entre la gente común. También era opinión de la mayoría que debía hacerse un esfuerzo decidido por desacreditarlo ante los ojos de la multitud antes de arrestarlo y llevarlo a juicio. Por lo tanto, varios grupos de hombres eruditos fueron designados para estar disponibles a la mañana siguiente en el templo con el objeto de hacerlo caer en la trampa de preguntas difíciles y de otra manera tratar de ponerlo en una situación embarazosa ante la gente. Por fin los fariseos, los saduceos y aún los herodianos estaban todos unidos en este esfuerzo dirigido a desacreditar a Jesús a los ojos de las multitudes pascuales. Entonces, ¿cómo se unen, no? ¿Cómo vemos acá cómo se unen todos y seguían en el intento de hacer caer a Jesús? Ellos no desistían de ese objetivo. El martes por la mañana, cuando Jesús llegó al patio del templo y comenzó a enseñar, apenas se había pronunciado unas pocas palabras cuando un grupo de los estudiantes más jóvenes de las academias, a quienes se había hecho ensayar con este propósito, se adelantaron y por medio de un portavoz se dirigieron a Jesús. Maestro, sabemos que eres un instructor recto y sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que tan solo sirves a Dios, porque no temes a ningún hombre y no haces acepción de personas. Somos tan solo estudiantes y nos gustaría conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. Nuestra dificultad es esta. ¿Es legal para nosotros pagar tributo al César? ¿Hemos de pagar tributo o no? Entonces, Jesús, percibiendo su hipocresía y artificio, les dijo: ¿por qué venís de esta manera para tentarme? Mostradme el dinero del tributo y yo os contestaré. Y cuando ellos le entregaron un denario, él lo miró y dijo: ¿qué imagen e inscripción lleva esta moneda?
Y cuando ellos le contestaron la del César, Jesús dijo, dad al César las cosas que son del César y dará a Dios las cosas que son de Dios. Entonces yo busqué una representación en internet y encontré esta moneda que es un denario antiguo, entonces donde se ve como el César y que era la representación en ese momento en la moneda. ¿Y qué encontré yo? Yo me puse a investigar acerca de los impuestos en la época de Jesús y encontré un documento muy interesante que nos dice que la recaudación de impuestos, que era el eje central que condicionaba la vida económica de la época, no se realizaba de forma simple y directa, sino que se desplegaba a través de toda una telaraña y toda una jerarquía de puestos hasta que se efectuaba sobre el habitante común. Y entonces, ¿qué encontré esto? Que eso era toda una infraestructura que se tejía detrás de todo este tema y que iba por jerarquías. Y que de tantas jerarquías que había y de tanta delegación que había para recaudar el impuesto, pues que se iba aumentando cada día más. Entonces, cuando llegaba un habitante común, pues era ya sobreexplotado. O sea, realmente lo que ellos cobraban más la comisión y me hacía ver en la actualidad cómo estamos viviendo prácticamente lo mismo. O sea, realmente todo el mundo trata de sacar su beneficio de una cosa y la otra y se va tejiendo una serie, como dice aquí, de telarañas, y era lo que pasaba en la antigüedad. Y lo que hablábamos con el grupo era que cuando esto pasó en la época de Jesús, el pueblo ya no aguantaba más la cantidad de impuestos que le habían impuesto, así suene como redundante. Entonces el pueblo ya no aguantaba, el pueblo estaba ya aburrido de todos los impuestos que le cobraban y en el documento que yo leí decía que cobraban hasta incluso por el trabajo. Y eso lo vimos en el documento anterior, el tema del templo, y era que incluso hasta para llevar los animales, pues tenían que ser perfectos y costaban muchísimo. Entonces es todo un tema y yo ahorita les dejo como un link donde está toda la historia de los impuestos. Cuando así hubo contestado, estos jóvenes escribas y sus cómplices herodianos se retiraron de su presencia y la gente, aún los saduceos, disfrutaron de su derrota. Aún los jóvenes que habían intentado hacerlo caer en la trampa, grandemente se maravillaron de la inesperada sagacidad de la respuesta del maestro. El día anterior, los líderes habían tratado de hacerlo tropezar ante la multitud en asuntos de autoridad eclesiástica y habiendo fracasado, ahora intentaban enredarlo en una discusión dañina de la autoridad civil. Tanto Pilato como Herodes estaban en Jerusalén en ese momento y los enemigos de Jesús conjeturaban que, si él se atrevía a aconsejar que no se pagara el tributo al César, podrían ir inmediatamente ante las autoridades romanas y acusarlo de sedición. Por otra parte, se aconsejaba en muchas palabras explicativas el pago del tributo. En muchas palabras explicativas el pago del tributo, calculaban con justicia que dicha declaración heriría grandemente el orgullo nacional de sus oyentes judíos, alienando de esta manera la buena voluntad y el afecto de la multitud. Y entonces nosotros hablábamos con el grupo que hoy en día pasa lo mismo. O sea, realmente estamos en una época en que lo vimos hace poco en la situación de Colombia y era que la gente ya no aguantaba más. Sí, que la gente ya dijo no aguantamos más y venían de una época de encierro, venían de una época donde habían muchas cosas que realmente ese fue el vaso que llenó la copa y fue el tema de los impuestos. Entonces vemos que esto se ha pasado de época en época y la seguimos viviendo hoy en día. Y hablábamos también con el grupo que nosotros qué tanto debíamos como interferir en esas decisiones. Y realmente nosotros llegamos al acuerdo, a un consenso conjunto, es que debemos ser como Jesús, o sea, supremamente sabios y saber que Jesús no se metió en política, que Jesús no se metió en cosas que no tenían que ver con el tema meramente espiritual, aunque sí intervino algunas veces, pero pues realmente él supo siempre conservar su puesto. Y lo que nosotros llegamos a la conclusión es que lo que realmente quería enseñar Jesús, porque fueron varias ocasiones en el tema de los impuestos y él nunca dijo que no los pagaba porque fuera el Mesías o porque él fuera más santo que otros, sino siempre dijo que habría que cumplir con los compromisos que se tenían en ese momento. Y la conclusión que llegamos es que lo que realmente quería enseñar Jesús es que nosotros separemos siempre lo material, sobre todo el poder y la política, de los temas espirituales.
En todo esto, los enemigos de Jesús fueron derrotados, puesto que era regla bien conocida del Sanedrín, establecida para guiar a los judíos dispersos entre las naciones gentiles, que el derecho de acuñar monedas conlleva el derecho de cobrar impuestos. De esta manera, Jesús había evitado la trampa. Haber contestado no a su pregunta habría sido equivalente a incitar a la rebelión. Haber contestado sí habría chocado a los sentimientos nacionalistas profundamente arraigados de esa época. Pero el maestro no evadió la pregunta, meramente empleó la sabiduría de ofrecer una respuesta doble. Jesús nunca fue evasivo, pero siempre fue sabio en su trato con los que trataban de turbarlo y destruirlo. Y nosotros analizábamos esta frase y les digo qué tan sabios somos nosotros cuando intentan turbarnos, cuando intentan sacarnos de nuestro estado espiritual. O sea, realmente nosotros tenemos ese dominio de saber qué contestar y saber cuándo nos están tentando, ¿sí? Cuándo nos están probando. Y yo busqué y encontré en el libro de Urantia esto que también complementa lo que decía Claudio, de que en este mundo va a ser difícil alcanzar la perfección, pero tenemos que empezar. O sea, esto nos ayuda a lo que estamos haciendo, a ser conscientes de lo que nos espera y del trabajo que debemos desarrollar. Entonces, en el documento 100 encontré que dice, aunque el mortal común de Urantia no puede esperar alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret durante su estadía mortal, es totalmente posible para cada creyente mortal desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. La característica singular de la personalidad del maestro era no tanto su perfección, como su simetría, su exquisita y equilibrada unificación. Y entonces esto tiene que ver, y me parece a mí súper fundamental, es que nosotros con lo que seamos coherentes. Yo pienso que la coherencia es un don o una característica que ayuda muchísimo a que las personas nos vean de una manera diferente. Con esa coherencia que nosotros podamos mostrar a las personas, no vamos a tener necesidad ni siquiera de hablar, porque nosotros la coherencia es decir, hacer y promulgar lo mismo. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué encontré en el diccionario que es simetría? Y dice, es la correspondencia exacta que se verifica en la forma, el tamaño y la posición de las partes de un objeto considerado como un todo. Entonces, Jesús era un todo, ¿sí? Y Jesús tenía equilibrio, era coherente, tenía simetría en lo que hacía, como lo dice el libro. Entonces, la pregunta aquí para todos es, ¿estamos siendo coherentes? ¿Estamos siendo equilibrados? ¿Tenemos unificación entre lo que decimos, hacemos y pensamos? Y lo que les digo de los impuestos en la época de Jesús está en este link, que es súper interesante. Nos habla de las jerarquías, nos habla de todo lo que pasó en ese entonces y hasta la época de Jesús. Y también nos habla y nos menciona acerca del caso de Zaqueo, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y decía que pues para los gobernadores no les fue fácil aceptar que Zaqueo se hubiera convertido a los temas espirituales, porque pues él recaudaba muchísimo dinero y eso lo dijo cuando le contestó al maestro que él iba a devolver a todos los que había quitado de más, y que si alguien más había quitado, que él iba a devolver 3 y 4 veces más. Entonces ahí podemos ver todo lo que él recaudaba y todo lo que significaba ese tema de los impuestos en esa época. Entonces sigo. 3. Los saduceos y la resurrección. Antes de que Jesús pudiera comenzar con su enseñanza, otro grupo se adelantó para hacerle preguntas, esta vez un grupo de saduceos instruidos y astutos. Su portavoz, acercándose, le dijo, Maestro, Moisés dijo que si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano se casaría con la mujer y levantaría descendencia a su hermano muerto. Ahora bien, ocurrió que cierto hombre que tenía 6 hermanos murió sin dejar hijos. El hermano siguiente se casó con su mujer, pero también murió muy pronto, sin dejar hijos. Del mismo modo, el segundo hermano tomó a la mujer, pero también murió sin dejar descendencia. De la misma manera, los 6 hermanos se casaron con ella y los 6 murieron sin dejar hijos. Luego, después de todos ellos, murió también la mujer. Ahora bien, lo que nosotros quisiéramos preguntarte es esto. En la resurrección, ¿de quién será ella esposa, puesto que los 7 hermanos la han poseído?
Jesús sabía, y también lo sabía la gente, que estos saduceos no eran sinceros al hacer esta pregunta, porque no era probable que realmente pudiera ocurrir este caso. Además, esta práctica de los hermanos de un muerto que tratan de hacer hijos en su nombre estaba prácticamente abandonada en esta época entre los judíos. Sin embargo, Jesús concedió a contestar esta pregunta maliciosa. Dijo: erráis al hacer estas preguntas, porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder vivo de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y pueden ser dados en matrimonio, pero parece que no comprendéis que los que son considerados merecedores de alcanzar los mundos venideros, mediante la resurrección de los rectos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección de los muertos son más parecidos a los ángeles del cielo y nunca mueren. Estos seres resurrectos son eternamente los hijos de Dios. Son los hijos de la luz resucitados al progreso de la vida eterna. Y aún vuestro padre Moisés comprendió esto porque en relación con sus experiencias junto a la zarza ardiente, él oyó al Padre decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así pues, juntamente con Moisés yo declaro que mi Padre no es un Dios de muertos, sino el Dios de vivos. En él todos vosotros vivís o reproducís y poseéis vuestra existencia mortal. Entonces nosotros aquí estudiábamos que él se refiere a todo esto y es que nosotros tenemos un camino de progreso eterno. Desafortunadamente no todo el mundo lo sabe y hay mucha gente que todavía continúa haciendo cultos a los muertos. Piensa que nosotros cuando morimos vamos a un infierno o vamos a un purgatorio. Inclusive pues que el cuerpo no hay que disponer ni cremarlo porque con ese cuerpo vamos a resucitar. Entonces Jesús les quería decir esto, aunque pues era un conocimiento que ellos no lo podían digerir, pero él se refirió también a las escrituras y a lo que ellos creían de Moisés, y él les dijo lo que estaba escrito, y era que Dios es un Dios permanente, no es un Dios del pasado solamente o del futuro o del presente, sino es un Dios permanente, es un Dios eterno. Y por eso esa frase que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Jesús hubo terminado de contestar estas preguntas, los saduceos se retiraron y algunos de los fariseos tanto se olvidaron de sí mismos como para exclamar: es verdad, maestro, has contestado bien a estos saduceos incrédulos. Los saduceos no se atrevieron a hacerle más preguntas y la gente común se maravilló de la sabiduría de sus enseñanzas. Jesús apeló tan solo a Moisés en este encuentro con los saduceos, solo porque esta secta político-religiosa reconocía solamente la validez de los 5 así llamados libros de Moisés. Ellos no creían que las enseñanzas de los profetas fueran admisibles como base para los dogmas de la doctrina. El maestro en su respuesta, aunque afirmando positivamente el hecho de la sobrevivencia de las criaturas mortales por la técnica de la resurrección, esto está hablando cuando nosotros morimos y vamos a los mundos de estancia, no habló de ninguna manera con aprobación de las creencias fariseas de la resurrección del concreto cuerpo humano. El concepto que Jesús deseaba acentuar era que el Padre había dicho: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no yo era su Dios. O sea que él no era un Dios del pasado y de las escrituras antiguas, sino que era un Dios permanente. Los saduceos habían querido someter a Jesús a la influencia nefasta del ridículo, sabiendo muy bien que la persecución en público crearía con toda seguridad más simpatía hacia él en la mente de la multitud. Entonces yo aquí tomé a qué se refería con lo que creían los saduceos y qué dice el libro Durantia. Entonces, pues dice que no existe la resurrección. Ellos realmente vinieron a tentarlo con una cosa que no tenía validez, pero pues igual Jesús lo sabe todo y él sabía cuál era la intención. A pesar de que se decían doctos en la ley, no conocía, Jesús lo dijo que no conocían la escritura. El caso presentado por los saduceos ataca directamente a la concepción farisaica de la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección. No creían en las enseñanzas de los profetas. Entonces ellos decían que no, que esa enseñanza no podía ser aplicada a los dogmas que ellos enseñaban. Y el libro Durantia pues nos dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, que yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, que no era yo su Dios, sino actualmente y para siempre. Y en el documento 47 dice: en el mundo de estancia número 1 o en otro en caso de estado avanzado,
reanudarás tu capacitación intelectual y desarrollo espiritual en el nivel exacto en el que se interrumpiera debido a la muerte. Entonces, aquí nos confirma efectivamente que si nosotros morimos, pues tenemos un proceso de progresión eterna, y ya cada uno conoce en el libro Durantia qué dice acerca de los mundos de estancia y cuál es nuestro proceso evolucionario. Y hasta aquí mi documento. Voy a dejar de compartir, pues, que alguien tiene algún comentario. Listo, ninguno. Entonces seguimos. Listo. Osvaldo, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien, Martica, gracias. 4. El gran mandamiento. El gran mandamiento en la ley, amar a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro grupo de saduceos había sido instruido para enredar a Jesús en preguntas sobre los ángeles, pero cuando contemplaron la suerte de sus compañeros que habían tratado de hacerlo caer en la trampa con las preguntas relativas a la resurrección, con mucho tino decidieron permanecer callados. Se retiraron sin hacer preguntas. Era el plan premeditado de los confederados fariseos, escribas, saduceos y herodianos, plantear preguntas engorrosas durante todo el día con la esperanza de desacreditar de esta manera a Jesús ante la gente y al mismo tiempo de prevenir efectivamente que él tuviera tiempo para la proclamación de sus enseñanzas perturbadoras. Entonces se adelantó uno de los grupos de los fariseos para hacerle preguntas embarazosas y el portavoz, señalando hacia Jesús, dijo: Maestro, soy abogado y me gustaría preguntarte cuál es tu opinión. ¿Es el mandamiento, cuál en tu opinión es el mandamiento más grande? Y Jesús respondió: existe tan solo un mandamiento, y ese mandamiento es el más grande de todos, y ese mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo mandamiento es como el primero, en efecto, de él surge directamente, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más grandes que estos. Sobre estos dos mandamientos se apoyan toda la ley y los profetas. Cuando el abogado percibió que Jesús había respondido no solo de acuerdo con el concepto más elevado de la religión judía, sino que también había respondido sabiamente a los ojos de la multitud reunida, pensó que la mejor actitud era alabar abiertamente la respuesta del maestro. Por lo tanto dijo: en verdad, maestro, bien has dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera de él, y que amarlo de todo corazón, con toda comprensión y fuerza, y también amar al prójimo como a uno mismo, es el primero y gran mandamiento. Y estamos de acuerdo de que este gran mandamiento debe considerarse mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando el abogado contestó de esta manera tan discreta, Jesús bajó la mirada sobre él y dijo: amigo, percibo que no estás muy lejos del reino de Dios. Aquí me parece importante hacer un comentario, y es que estamos de acuerdo en considerar que esto es más importante que cualquier holocausto y cualquier sacrificio, pero que aún así, por ejemplo, holocaustos y sacrificios todavía se siguen haciendo, a pesar de que esto quedó claro desde esa época. Jesús habló la verdad cuando se refirió a este abogado diciendo: no estás muy lejos del reino, porque esa misma noche él fue al campamento del maestro cerca de Getsemaní
profesó su fe en el Evangelio del Reino y fue bautizado por Josías, uno de los discípulos de Abner. 2 o 3 otros grupos de escribas y fariseos estaban presentes y habían tenido la intención de hacer preguntas, pero se encontraban desarmados por la respuesta de Jesús al abogado, o bien los disuadió la derrota de todos los que habían intentado enredarlo. Después de esto, ningún hombre se atrevió a hacerle pregunta alguna en público. Como no hubo más preguntas y como se estaba acercando el mediodía, Jesús no reanudó su enseñanza, sino que se contentó con hacer una pregunta a los fariseos y a sus asociados. Dijo Jesús: puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría preguntaros una. ¿Qué pensáis del libertador? Es decir, ¿de quién es hijo? Después de una breve pausa, uno de los escribas contestó: el Mesías es el hijo de David. Puesto que Jesús sabía que había habido mucha discusión aún entre sus propios discípulos sobre si él era o no hijo de David, hizo otra pregunta. Si en efecto el libertador es hijo de David, ¿cómo puede ser que en el salmo que acreditáis a David, él mismo hablando en el Espíritu dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos de escaño a tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo es posible que éste sea su hijo? Aunque los líderes, los escribas y los altos sacerdotes no contestaron esta pregunta, tampoco le hicieron a él otras preguntas para enredarlo. No contestaron a esta pregunta que Jesús les había hecho, pero después de la muerte del maestro intentaron obviar la dificultad, cambiando la interpretación de este salmo para que se refiriera a Abraham en vez del Mesías. Otros trataron de escapar a este dilema diciendo que David no había sido el autor de este así llamado salmo mesiánico. Y aquí encontramos el salmo en mención. Dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Es el Salmo 110:1. Aquí es importante entonces que primero que todo aclaremos qué es un salmo mesiánico, porque él fue llamado así desde la antigüedad o del manejo de los libros antiguos judíos. Es mesiánico porque primero contiene por lo menos una referencia directa a Jesús, y dos, se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. Poco tiempo antes, los fariseos habían disfrutado de la manera en la cual el maestro había acallado a los saduceos. Ahora estaban encantados los saduceos por el fracaso de los fariseos, pero esta rivalidad era tan solo momentánea. Rápidamente se olvidaron de sus diferencias tradicionales en un esfuerzo unido para impedir las enseñanzas y las obras de Jesús. Pero a lo largo de todas estas experiencias, la gente común le escuchó con deleite. Seguimos. Bien, aquí traje unas citas del libro de Urantia sobre el gran mandamiento. Por ejemplo, en el documento 110, numeral 3.8, la revelación nos dice: amar a Dios y desear ser como Él, reconocimiento genuino de la paternidad divina y adoración amante del Padre Celeste. En el documento 142, 3.22, se nos dice: y luego recordaréis que una vez más, en la época más espiritualmente esclarecida de Isaías, estos 10 mandamientos negativos fueron cambiados en la gran ley positiva del amor, la exhortación del amor a Dios en forma suprema y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Esta suprema ley de amor hacia Dios y hacia el hombre es la que yo también os declaro como el deber total del hombre. Y leo este último y los otros los dejo para su análisis, los análisis de ustedes.
En el documento 149.6.7, la quinta revelación nos dice: quiero enseñaros a amar a Dios y aprender a hacer su voluntad, porque ese es el privilegio más elevado de los hijos liberados de Dios. A vuestros padres se enseñó a temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar a Dios, el Padre Todo Misericordioso. Seguimos, Martica. Bien, aquí es importante concluir lo siguiente. Es la importancia. ¿Qué es la importancia? La importancia en este momento es disponer de una única versión, que es la del libro de Urantia, sobre los temas más importantes de la vida de nuestro planeta, como de los asuntos universales y espirituales, y que sea aceptada por toda la comunidad. Ese es el objetivo fundamental que tenemos durante nuestra vida física, evitando controversias, yo agregaría ahí controversias superfluas, como suele suceder en la gran diversidad de las religiones evolucionarias. Pues gracias a Dios tenemos en este momento la oportunidad de tener la quinta revelación. Ahora, el asunto es cómo la ponemos en práctica, cómo la difundimos. Aquí en la parte de abajo encontramos algunas alusiones diversas a este gran mandamiento, de acuerdo a diversas religiones evolucionarias, pero esto lo dejo ahí para las personas que quieran profundizar en eso o que les gusta hacer estudios comparativos. Seguimos, Martica. Bien. Termino con una nota sobre uno de los temas de la parte final acá, que dice de los escritos antiguos, y es al único que voy a hacer una pequeña alusión, que los escritos antiguos masoréticos de los profetas judíos se encuentran en Deuteronomio 6:5. Eso se refiere a lo siguiente: el texto masorético es la versión hebraica de la Biblia usada oficialmente entre los judíos. Se utiliza con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Fue compuesta, editada y difundida por un grupo de hebreos conocido como masoretas entre el siglo I y el siglo X después de Cristo. La palabra hebrea mesorá se refiere a la transmisión de una tradición. De hecho, en este ejemplo se refiere a toda la cadena de la tradición hebrea. Muchas gracias. Gracias, Osvaldito. Sigue Ángela. Ángela, ¿está por ahí? ¿O tiene el micrófono apagado? Perdón, ya. Gracias y buenas noches a todos. A mí me tocó el documento número 5. La verdad les puedo decir que este documento pues me tocó muchísimo el corazón, porque en este documento podemos ver que Jesús está mostrando sus sentimientos, porque ya él ve que se acerca, así ya se le avecina ya su momento. Y el sentimiento que tenía tan profundo por su pueblo, que lo despreció y que despreció también la salvación. Bueno, en esta gráfica quise representar el grupo de judíos, que eran judíos creyentes, que venían de Alejandría, de Atenas, de Roma, y habían asistido ya fielmente a las enseñanzas de Jesús en el templo. Bueno, ahora sí podemos comenzar. Entonces, alrededor del mediodía, mientras Felipe compraba abastecimiento para el nuevo campamento que se estaba estableciendo ese día cerca de Getsemaní, se le acercó una delegación de extranjeros, un grupo de griegos, creyentes de Alejandría, Atenas y Roma, cuyo portavoz dijo al apóstol: los que te conocen te han señalado, por eso venimos a ti, Señor, con la petición de ver a Jesús tu maestro.
Felipe fue tomado de sorpresa al encontrar así a estos gentiles griegos prominentes e indagadores en la plaza, puesto que Jesús había tan explícitamente encargado a los 12 que no hicieran enseñanza pública alguna durante la semana de Pascua. Estuvo un tanto perplejo en cuanto a cómo manejar este asunto. También estaba desconcertado porque estos hombres eran gentiles y extranjeros. Si hubieran sido judíos o gentiles conocidos de la zona, no habría titubeado tan marcadamente. Lo que hizo fue, les pidió a los griegos que permanecieran allí donde estaban. Cuando se alejó deprisa, supusieron ellos que había ido en busca de Jesús, pero en realidad corrió a la casa de José, donde sabía que estaban almorzando Andrés y los demás apóstoles. Y llamando afuera a Andrés, le explicó el propósito de su venida. Y luego, acompañado por Andrés, retornó a donde esperaban los griegos. Puesto que Felipe había prácticamente terminado de comprar los abastecimientos, él y Andrés volvieron con los griegos a la casa de José, donde Jesús los recibió y se sentaron a él mientras hablaba a sus apóstoles. Y un grupo de discípulos importantes reunidos en este almuerzo, dijo Jesús. Bueno, aquí yo hice una pequeña, tuve la curiosidad de mirar esta parte de los griegos en el Nuevo Testamento y encontré esta referencia y pues quería que ustedes la conocieran, ¿no? Donde dice que los griegos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y fueron y se lo dieron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para el Hijo del Hombre, se ha glorificado. Y en este pequeño texto, pues ahí se muestra en el Nuevo Testamento que Jesús no recibe a los griegos. En realidad, pues estamos aclarando realmente que fue lo contrario, los recibió, no solamente los recibió, no con ellos, sino que muchos de ellos, casi 30, entraron en el reino. Entonces, continuamos. Dijo Jesús: mi Padre me envió a este mundo para revelar su comprensión amante a los hijos de los hombres. Pero aquellos a quienes primero me dirigí se han negado a recibirme. Es verdad que muchos de vosotros habéis creído mi evangelio, pero los hijos de Abraham y sus líderes están por rechazarme, y al así hacer, ellos rechazan a aquel que me envió. Yo he proclamado libremente el evangelio de la salvación a este pueblo. Les he hablado de la filiación con felicidad, libertad y vida más abundante en el Espíritu. Mi Padre ha hecho muchas obras maravillosas entre estos hijos de hombres dominados por el temor. Pero en verdad, el profeta Isaías se refirió a este pueblo cuando escribió: Señor, ¿quién ha creído nuestras enseñanzas? ¿A quién ha sido revelado el Señor? En verdad, los líderes de mi pueblo deliberadamente han cegado sus ojos para no ver y endurecido su corazón para no creer ni ser salvados. Todos estos años he tratado de curarlos de su incredulidad para que puedan recibir la salvación eterna del Padre. Bueno, aquí vemos cómo Jesús siempre va y le echa mano así a las antiguas a las antiguas escrituras, ¿no? de los hebreos, ¿no? Para poder hablar sobre el pueblo judío que no lo ha querido recibir. Sé que no todos me han fallado. Algunos entre vosotros habéis en verdad creído mi mensaje. En este aposento ahora hay 20 de hombres que fueron anteriormente miembros del Sanedrín, que ocupaban altas posiciones en los concilios de la nación. Aunque alguno entre vosotros todavía os resistís a confesar abiertamente la verdad, para que no os expulses de la sinagoga. Algunos entre vosotros están tentados a amar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Bueno, esto es algo muy importante. Más adelante vamos a hacer una reflexión sobre esto. Pero yo me veo obligado a mostrar paciencia, puesto que temo por la seguridad y la lealtad de algunos de los que han estado por tanto tiempo junto a mí y que han vivido tan cerca a mi lado. En este aposento de banquetes percibo que hay judíos y gentiles en números aproximadamente iguales. Y os dirigiré la palabra como a los primeros y a los últimos de tal grupo, que yo pueda instruir en los asuntos del reino antes de ir a mi Padre.
Estos griegos habían asistido fielmente a las enseñanzas de Jesús en el templo. El lunes por la noche habían celebrado una conferencia en la casa de Nicodemo, que se prolongó hasta el amanecer del día, y 30 de ellos habían elegido entrar al reino. Bueno, acordémonos que Nicodemo fue un anciano que fue miembro del Sanedrín, que él iba y escuchaba a Jesús en el templo, pero de una forma como a escondidas, para que nadie se diera cuenta de que él creía en él. Y él más adelante confiesa la fe de Jesús, y mucho más adelante vemos que es el que reclama el cuerpo de Jesús. Al estar Jesús de pie ante ellos en este momento, percibió el fin de una dispensación y el comienzo de otra. Acerca de esto vamos a verlo un poquito más adelante. Volviendo su atención a los griegos, el maestro dijo: el que cree en este evangelio, cree no solamente en mí, sino aquel que me envió. Cuando me contempláis, veis no solamente al Hijo del Hombre, sino también a aquel que me envió. Yo soy la luz del mundo, y el que crea mi enseñanza ya no vivirá en las tinieblas. Si vosotros los gentiles me escucháis, recibiréis las palabras de la vida y entraréis inmediatamente en la libertad regocijante de la verdad de la filiación de Dios. Bueno, aquí yo hice una gráfica y traté en esta gráfica de representar lo que significa el proceso que nosotros vamos a tener, ¿sí? De esa carrera en la eternidad, por los niveles de perfección hasta llegar hasta nuestro Padre Celestial. Bueno, seguimos. Si mis ciudadanos, los judíos, eligen rechazarme y rehúsan mis enseñanzas, no los juzgaré, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para ofrecerles salvación. Sin embargo, los que me rechazan y rehúsan recibir mis enseñanzas serán llevados a juicio cuando la temporada sea propicia por mi Padre y por aquellos a quienes Él ha nombrado para que juzguen a los que rechazan los dones de la misericordia y las verdades de la salvación. Esta es una palabra que a mí me tocó muchísimo, y estuve indagando en otros documentos acerca del juicio, ¿no? Bueno, seguimos a Martica. Recordad todos vosotros que hablo no por mí mismo, sino que he declarado fielmente a vosotros lo que el Padre mandó que yo debía revelar a los hijos de los hombres. Y estas palabras que el Padre me dijo que hablar al mundo son palabras de verdad divina, misericordia y sempiterna y vida eterna. Pero tanto los judíos como los gentiles, yo declaro que está por haber llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Bien sabéis que excepto que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo, pero si muere en buena tierra, surge nuevamente a la vida y rinde mucho fruto. Aquel que ama con egoísmo su vida, y por mí y por el Evangelio gozará de una existencia más abundante sobre la tierra y en el cielo, vida eterna. Si en verdad me seguís, aún después que yo haya ido al Padre, seréis mis discípulos y los siervos sinceros de vuestros semejantes mortales. Bueno, aquí aquí hace una referencia también, me dio curiosidad acerca de estas palabras que dice Jesús, y las estuve mirando en el Nuevo Testamento, y en realidad pues es completamente diferente. Dice que el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en el mundo la conservará para la vida eterna. Entonces quería traer esto un poco, sí, para que veamos cómo se perdió mensajes muy importantes de Jesús, cómo fueron alterados. Sé que mi hora se avecina, estoy turbado, percibo que mi pueblo está decidido a despreciar el reino, pero me regocija recibir a estos gentiles que buscan la verdad, que están aquí hoy preguntando por el camino de la luz.
Sin embargo, mi corazón sufre por mi pueblo y mi alma está atribulada por lo que me espera. Ya vemos que estos son ya lo último, las últimas charlas que Jesús hace y las últimas admoniciones que hace a su pueblo para que lo reciban. ¿Qué debo decir al mirar al futuro y discernir lo que está por caer sobre mí? ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora espantosa? No. Por este mismo propósito he venido al mundo y aún a esta hora. Más bien diré y oraré para que os unáis a mí. Padre, glorifica tu nombre, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús habló así, su ajustador personalizado que había recibido en él antes de su bautismo apareció ante él. Y al hacer una pausa de manera evidente, este espíritu ahora poderoso de representación del Padre habló a Jesús de Nazaret diciendo: he glorificado mi nombre muchas veces en tus otorgamientos y una vez más lo glorificaré. Bueno, acordémonos del ajustador de... Bueno, aquí voy a leerles algo que me pareció muy importante destacar, que dice: las actividades de los ajustadores en vuestro universo local son dirigidas por el ajustador personalizado de Micael de Nevadón, ese mismo monitor extraordinario que sabiamente dirigió su naturaleza humana, guiando constantemente la mente mortal del Hijo del Paraíso en la selección del camino a la voluntad perfecta del Padre. Estos ajustadores que también viven nosotros, también hacen lo mismo con nosotros, son los que nos guían a hacer la voluntad de nuestro Padre. Acordémonos del ajustador de Jesús, que fue el mismo ajustador que sirvió a Maquivente, a Melquisedec, y que se despidió de Jesús en el momento de su bautizo, cuando Juan, ¿no? Y este ajustador fue a Divington, ¿sí? Y allí se personalizó. Esto es para hacerles un pequeño, pues, recuerdo de eso. Aunque los judíos y gentiles allí reunidos no oyeron ninguna voz, no pudieron dejar de discernir que el maestro había pausado en un discurso mientras que le llegaba un mensaje de alguna fuente sobrehumana. Todos ellos dijeron, cada uno al que estaba al lado de él, un ángel le ha hablado. Entonces Jesús continuó hablando. Todo esto no ha ocurrido por mi bien, sino por el vuestro. Yo sé con certidumbre que el Padre me recibirá y aceptará mi misión en vuestro nombre, pero es necesario que seáis alentados y preparados para la prueba de fuego que se avecina. Dejadme aseguraros que la victoria habitualmente coronará vuestros esfuerzos unidos por esclarecer al mundo y liberar a la humanidad. El viejo orden se está enjuiciando a sí mismo. Yo he expulsado al príncipe de este mundo y todos los hombres serán libres por la luz del Espíritu que yo derramaré sobre toda la carne después de ascender a mi Padre en el cielo. Bueno, aquí nos detenemos un poquitico porque habla de la importancia y está diciendo sobre el Espíritu de la verdad. El don del Espíritu de la verdad es el que va a equipar a todos los apóstoles, es el ayudante, es la guía para poder llevar a cabo esa misión de proclamar el Evangelio y la filiación de Dios. Entonces aquí dice, la verdad está viva. El Espíritu de la verdad por siempre conduce a los hijos de la luz a nuevos dominios de realidad espiritual y servicio divino. No se os da la verdad para que la cristalicéis en formas establecidas, seguras y honradas. Vuestra revelación de la verdad ha de enaltecer al pasar por vuestra experiencia personal, que se descubrirá en nueva belleza y nuevos frutos espirituales. Ante todos los que contemplan vuestros frutos espirituales y por ello son conducidos a glorificar al Padre que está en el cielo. Bueno, ahí vemos, continuamos. Ahora pues, os declaro que cuando sea elevado de la tierra y de vuestras vidas, atraeré a mí a todos los hombres a la comunidad
de mi Padre. Habéis creído que el libertador moriría por siempre en la tierra, pero yo declaro que el Hijo del Hombre será rechazado por los hombres y que volverá al Padre. Solo por un corto tiempo estaré con vosotros. Solo por un corto tiempo estará la luz viva en medio de esta generación en tinieblas. Caminad mientras tengáis esta luz para que las tinieblas y la confusión venideras no os sobrecojan. El que camina en las tinieblas no sabe dónde va, pero si elegís caminar en la luz, en verdad seréis todos vosotros los hijos liberados de Dios. Ahora pues, todos vosotros venid conmigo para volver al templo, y yo les diré palabras de Dios a los altos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, y herodianos y dirigentes de Israel sumidos en la ignorancia. Habiendo hablado así, Jesús condujo al grupo por angostas calles de Jerusalén de vuelta al templo. Acababan de oír al maestro decir que este sería su discurso de adiós en el templo y le siguieron en silencio y profunda meditación. Bueno, y yo les quise escribir esta reflexión donde quiero señalar el gran esfuerzo que hizo Jesús por tantos años para que su pueblo lo recibiera, para que creyeran en él, para que creyeran que fue el Padre era quien lo enviaba, recibieran la salvación y destacar el gran sufrimiento y preocupación que refleja claramente hacia los que rechazaron, afirmando que serán llevados a juicio. Y dice, percibo el fin de una dispensación y el comienzo de otra. Pienso que Jesús, al saber que pronto terminaría, era mortal y que ascendería hacia el Padre, pues él sabía que se terminaría con él la dispensación, pero por esto él sintió mucha pena, porque sabía que esas almas que ya lo habían rechazado, pues irían a juicio, y otras entrarían en el sueño profundo, los que entran en el sueño profundo y lo tienen que esperar hasta una segunda dispensación. Entonces yo busqué en el libro de Urantia acerca de eso y dice lo siguiente: serán llevados a juicio. Bueno, dice, cuando un hijo paradisíaco visita un mundo evolucionario, se transforma en uno de sus habitantes. Su presencia termina una dispensación y constituye un juicio del reino, permitiéndoles terminar sus carreras mortales, terminar la edad, adjudicar los sobrevivientes adormecidos e inaugurar una nueva dispensación. Bueno, dice que cuando Cristo Miguel ascendió a las alturas, al final de su labor en la tierra, condujo a una gran multitud de cautivos, y estos cautivos eran los sobrevivientes adormecidos desde los días de Adán, o sea, cuando empieza la primera dispensación con la llegada del príncipe planetario. Acordémonos que cuando hablamos de juicio, los que se encargan de hacer los juicios son los ancianos de los días, con los asociados de la Trinidad. Son los que imparten el juicio pues, a todos los 7 superuniversos. Mi segunda reflexión que yo escribí aquí es la siguiente. Vale la pena analizar las limitaciones de los exmiembros, no solamente de los exmiembros, sino todos los miembros del Sanedrín y el pueblo judío que lo rechazó. Y aquí los exmiembros que eran los creyentes de Jesús, que no se atrevieron a confesar abiertamente que creían en él. A mí me llamó mucho la atención porque ellos creían en él y sin embargo no se atrevieron. Yo pienso que a ellos les aterrorizaba sufrir las consecuencias que conllevaría el que los fueran expulsados de las sinagogas. Ellos sabían que iban a ser perseguidos y que perderían todos los beneficios que tenían. Yo creo que analizando esto fue una actitud que es el producto de un elevado egoísmo, de un apego por las cosas mundanas, de una necesidad de autogratificación. Tenían un amor desmesurado por la gloria que dan los hombres y la sociedad, como la posesión, el estatus social, económico e intelectual. Jesús me llamó la atención mucho porque dice que cuando el grano de trigo cae en tierra muere, pero si muere en buena tierra rendirá fruto
tendrá la salvación, una vida más abundante en la tierra y en el cielo. Pero vemos qué pasa, si el grano cae en la tierra del egoísmo, si cae en la tierra del egoísmo, esta alma como estos miembros de Sanedrín está destinada al fracaso y a la caída. Entonces, esto lo vemos en nuestra época actual. Estuve analizando, reflexionando mucho acerca de esto y creo que esto nos sirve muchísimo para tomar conciencia de esto, porque actualmente vemos cómo la humanidad sufre de un cáncer grande que es el egoísmo y el individualismo. Y vemos que el egoísmo, analizándolo, existe de muchas formas, de muchos grados. Y hay muchos ejemplos, nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo sobre el egoísmo y no terminaríamos. Vemos, por mencionar, ¿no?, los alemanes que estaban seguros de su superioridad. Vemos que las religiones enseñan el egoísmo, que persiguieron y mataron a miles en el nombre de Dios. Vemos que la oración nos enseñaron una oración egoísta. Vemos también que hay atrapados en egos espirituales que se consideran más puros y que se consideran mejores, tienen una sola visión, piensan que poseen la verdad. Bueno, y sin mencionar otros problemas actuales que lo sabemos todos nosotros, como la explotación de nuestro planeta, de todos los recursos. Y esto me llevó a mí a pensar y a reflexionar, que lo comenté con el grupo, y es que tenemos que revisarnos nuevamente nosotros, cada uno, y desarrollar conciencia y esforzarnos para morir con la mentalidad egoísta que tenemos todos. Yo pienso que el egoísmo es algo que se ha implantado en nuestra mente, en la mente de todos nosotros, no importa qué grado sea, unos mayores, otros menores, pero todos tenemos implantados, creo que ese egoísmo, y tenemos que empezar a tomar conciencia de esto y reinventarnos para vivir con otros altos ideales, con otros valores y altruistas que son los que nos enseñó Jesús. Como los apóstoles tenemos que empezar y tomar la decisión de nacer a una nueva vida, al servicio amoroso, de aplicar la misericordia por nuestros hermanos. Qué más bonito que podamos llegar a ser llamados verdaderamente con el título de dignos hijos de Dios y buenos hermanos, que podamos entrar en ese reino del cielo donde somos aquellos que nos esforzamos en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto es algo que a mí me tocó mucho mi corazón, y pienso que todos tenemos que reflexionar, porque el egoísmo está implantado en nosotros. La sociedad se mueve con el egoísmo y con el individualismo. Y encontré esto muy bonito en el libro Durante, y dice: la motivación egoísta y exclusiva de lucro es incompatible con los ideales cristianos y mucho más incompatible con las enseñanzas de Jesús. La ignorancia y el egoísmo garantizan la caída hasta del tipo de gobierno más sobresaliente. Hoy por hoy, la economía, lo sabemos bien, está motivada por el lucro, que está destinada al fracaso, a no ser que los motivos de lucro puedan ser superados por motivos de servicio. La competición, y lo vemos en nuestro mundo despiadada, se basa en el egoísmo y en las miras estrechas, y a la larga destruye todo que procura mantener. Es algo que tenemos que verlo en nosotros, tenemos que ser conscientes de eso, tomar una decisión y cambiar, nacer a esa nueva vida. Entonces, yo quise poner esta imagen que dice nacer de nuevo. Y en comparación a esto, quise hacer honrar a todos los valientes y a los apóstoles que fueron los seguidores de Jesús, a estos creyentes que su mayoría pues eran judíos. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron valientemente y abiertamente, rompieron con muchas de sus creencias, con las prácticas judías de toda la vida. Ellos dejaron la sinagoga. En ese tiempo yo me trasladé a ese momento, y la verdad que era una locura en esa época, y era un acto de rebeldía, pues romper con todo esto, porque sabemos muy bien que el Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, ¿sí? Ellos al morir a todo esto, ellos murieron con todo su egoísmo, y murieron con todos los beneficios y todo lo que
lo que les ofrecía su sociedad en ese momento y sus leyes. Los persiguieron y sabemos muy bien cómo terminaron muchos de ellos, incluso hasta sus familiares, sus esposas. Pero ellos nacieron a una nueva vida y experimentaron la felicidad y la libertad de lo que es la afiliación con el Padre y con Jesús. Estuvieron dispuestos a seguirlo hasta el fin y dar su vida y continuar su misión, aún sabiendo que iban a sufrir las consecuencias. Pero yo siento en mi corazón y yo veo que el amor por Jesús triunfó y la devoción por las enseñanzas. Ellos confiaban plenamente en las promesas de Jesús, en la salvación de su alma, y fueron unos verdaderos hijos de un Padre amoroso, consagrados a continuar la misión que Jesús les encomendó. Y yo me preguntaba, ¿por qué pudieron hacer todo esto? ¿De dónde salía también el valor? No solamente salía, el valor era porque ellos tenían amor a Jesús y tenían una devoción muy grande por las enseñanzas. Y a esto me llevó el documento, esto me llevó a esta reflexión que encontré más adelante en el documento que dice: se necesita una forma más elevada y profunda de valentía y devoción humana para dar la vida a solas con serenidad por amor de una verdad albergada en nuestro corazón. La valentía de la mente es un tipo más alto de coraje humano, pero el más elevado y supremo consiste en la lealtad sin compromiso a las convicciones esclarecidas de las realidades profundas del espíritu. Este coraje constituye el heroísmo del hombre que conoce a Dios. Ahí fue donde encontré la respuesta, el coraje del que conoce a Dios en su alma, del que ama a Dios de verdad, el que ama esas enseñanzas. Y todos vosotros conocéis a Dios. Y todos vosotros conocéis a Dios. Sois en toda verdad los asociados personales del Hijo del Hombre. Esto fue mi reflexión. Si hay alguna persona que quiera complementar, que quiera hacer algún comentario al respecto, pues pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Es un privilegio haber compartido estas enseñanzas. Gracias, Ángela. Antes de dejar de compartir, pues aquí colocamos que es un trabajo hecho con mucho cariño por Ángela, por Lausud, Osvaldo y por Marta Castro. Entonces, si alguno tiene alguna reflexión, un aporte que nos quiera hacer de estos hermosos documentos que hemos estudiado el día de hoy, de las palabras de Jesús, de las reflexiones. Ya nos atoró. Un momentito. Adrianita, ¿habías pedido la palabra hace un momento? Sí, claro. Había pedido la palabra, igual fue en ese documento específico cuando se hablaba del perdón, que casualmente estoy leyendo un libro de una psiquiatra, Hopkins, y se llama Dejar Ir. Y hablan también del tema del perdón, pero hacen como una referencia que me parecía importante de pronto traer a colación, y era si miramos a los otros como nuestros hermanos, y muchas veces realmente como nuestros hermanos menores, digamos en el caso cuando se cometen atropellos que a veces ni siquiera son malintencionados. Entonces es como esa capacidad de mirar al otro con desde esa mirada. También hace mucho tiempo, no quiere decir que yo haya aprendido a perdonar, o que esto es más que todo tal vez teórico, y yo creo que es un proceso en el camino de la vida, como de aprender entre otras cosas, a perdonar. Pero si uno siempre parte de la base que la intención de los otros nunca es negativa, independiente del acto,
y yo pongo el ejemplo, digamos, alguien que roba, si su intención es darle de comer a los hijos, su intención no es negativa. Entonces es ahí como cuando yo digo, cuando uno se va a ponerse en eso, realmente en los pies del otro y a mirar esa intención de corazón, cuando las personas cometen un acto que tal vez para nosotros desde nuestros ojos es malo. Entonces, yo creo que es un proceso de aprendizaje consciente. No es que, ay, tengo que aprender a perdonar y que quede ahí. No, es una labor de leer, de estudiar. ¿Sí? Eso está ese cuadrito. Sí. Bueno, entonces sí, esa era como mi aporte, mi análisis en ese momento de la lectura. Muchas gracias. Gracias, Adrianita. Y sí, claro, tienes razón, nosotros lo compartíamos en el grupo y cada uno contaba sus experiencias y en el grupo hay unas experiencias muy traumáticas, muy duras, y que si no es que nos acogemos a ese amor de Dios y lo conocemos y nos acogemos a Él, o sea, no vamos a ser capaces de soportar el dolor. Y solamente el que lo vive es el que puede decir cómo ha sido ese proceso. Entonces nosotros lo revisamos y estamos de acuerdo contigo en que eso es largo e incluso decíamos que tal vez acá hay episodios que hemos vivido en nuestras vidas que ni siquiera acá vamos a poder sobreponernos a ello y que vamos a tener que pasar allá a los mundos de estancia donde nos van a ayudar a superar todos esos dolores que llevamos en el corazón. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Javier, entonces te cedo la palabra. Gabriela está levantando la mano. Ah, bueno, no la ves. Por favor, tienes la palabra. Buenas noches. Pues referente a esta cuestión del perdón, pienso que a mí me ha tocado, digamos, me cuesta mucho trabajo. Soy muy humana todavía, pero también sé y soy consciente que es un trabajo diario, ¿sí? Desde que me levanto hasta que me acuesto, inclusive cuando estoy antes de dormir todo el tiempo, ¿sí? Pidiéndole al Padre del Cielo que si es su voluntad me permita, como decía Adriana, ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Pero es un trabajo constante y diario. A mí me cuesta mucho trabajo, digamos, pasar por alto la crueldad, ¿sí? Es algo que no, y sobre todo la crueldad de pronto con los niños, con los menos, las personas que están muy vulnerables, ¿sí? Los animales. Entonces pienso que es un trabajo constante, es un trabajo diario y de la mano de nuestro Padre Creador. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, si no tenemos ningún aporte más, nos vamos a... Bueno, antes de despedirnos, antes de pasarle la palabra a Jaime, me gustaría comentar que la verdad es que con este grupo da gusto trabajar. Da gusto trabajar porque es que profundizan, analizan y además son muy vividos, es decir, que les encanta luego poner ejemplos de vida y realmente fue muy gratificante trabajar con ellos y la verdad es que da gusto. Bueno, nada más, ya lo habéis visto el trabajo que han presentado, entonces cualquier cosa que diga a su favor es que ya está hecho. Y lo único es pues despedirnos, convocaros para la próxima reunión y nada más, daros las gracias por vuestra presencia, esperar que nuestro Padre nos siga ayudando y en el caso del perdón yo añadiría que efectivamente, como ha dicho Gabriela, es de las cosas más complejas, seguramente más difíciles que tiene que soportar el ser humano, ¿no? El capaz de perdonar, porque perdonar cosas pequeñas yo creo que somos capaces cualquiera de los presentes de perdonarlo. Pero si te matan a una mujer o a un hijo tuyo o el caso de una violación y tal,
sinceramente, yo le decía al grupo que en esos casos yo creo que va a pasar por lo menos unos cuantos millones de años en la Moroncia hasta que aprenda a ver cómo se hace, porque aquí luego me vi ahí sin saberlo exactamente cómo se hace. Así que nada más. Un fuerte abrazo a todos y nada, como diría Jaime, pues nos vamos a ver el próximo jueves. Jaime, te pasamos el testigo. Ok, bueno, mil gracias a todos por su presencia. Como siempre, esta noche subiremos la grabación para que la disfruten y compartan. Felicito a todo el equipo. Estuvo muy bien organizado el trabajo. Ok, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.